Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a ver cómo visualizar nuestros datos utilizando las librerías Matplotlib y Seaborn, que son dos librerías que están pensadas para graficar y que además se complementan entre sí. La idea es que vean qué tipos de gráficos son mejores según el tipo de datos que queremos graficar. Y además que se lleven algunas nociones sobre cómo presentar mejor los datos. En esta clase vamos a ver 7 tipos de gráficos, pero obviamente pueden utilizar otro tipo de gráficos para los trabajos prácticos, en los casos que lo crean necesario, y que la consigna no les pida alguno en particular. Empecemos importando las librerías que vamos a usar. Recuerden que una vez que importaron las librerías no es necesario que más adelante las vuelvan a importar. Lo mismo con los datasets, una vez que los importaron, no hace falta que los vuelvan a importar y los códigos quedan más prolijos en la medida en la cual no estamos siempre volviendo a importar el dataset, ¿no? Una vez que lo importaron ya queda disponible para que accedan a él y hagan copias o lo modifiquen o lo que sea. Pasemos al primer gráfico. Entonces, acá ya importamos los archivos que necesitamos. El primer tipo de gráfico que vamos a ver es tipo plot, que son básicamente puntos unidos con líneas, donde vamos a graficar dos variables numéricas que están vinculadas entre sí y que además están ordenadas, y es por eso que podemos unirlas con una línea. En este caso vamos a graficar para un ensayo CPT de suelos la resistencia de fuste en X y la profundidad en Y. Entonces acá vemos la resistencia de fuste en X y la profundidad en Y, que acá están sacadas del dataframe. Lo corremos y vemos que obtenemos este gráfico que puede estar bien para nosotros si es que sabemos bastante el tema y queremos tener un vistazo rápido de cómo se ven los datos, pero quizás para presentarlos esto no se entiende casi nada. Entonces vamos a ver algunas nociones de cómo podemos mejorar nuestro gráfico. Partimos de los mismos datos. Lo primero que vamos a hacer es crear una figura y le ponemos las dimensiones que a nosotros nos parezcan mejor. Dependiendo del gráfico puede convenir un gráfico más vertical o uno más horizontal. En este caso para suelos que se suele usar la profundidad se suelen usar gráficos que son más bien verticales. Pero por ejemplo para el trazado de un camino con las progresivas en el eje X nos vendría bien un gráfico más bien horizontal. Después, en esta parte, vamos a configurar la función plot, que es la que genera las líneas. Definimos el color, el grosor, si queremos que ponga algún marcador en particular. Siempre es bueno ponerle un label, aunque sea una sola línea, pero cuando tenemos más líneas, o sea, más conjuntos de mediciones, ahí ya más bien diría que es necesario que le pongamos labels para poder entender qué representa cada línea. Después tenemos la configuración de los ejes. Siempre es bueno que digamos qué es y sobre todo que digamos qué unidades tiene. Y si no tiene unidades, que pongamos un guión. Después está, bueno, los límites de los ejes. A veces podemos no ponerlo y solo va a acomodarse, digamos, entre el mínimo y los máximos, si nosotros no lo especificamos. Va a fijarse cuál es el mínimo y el máximo en X y en Y y lo va a poner solo. Pero yo creo que esta parte es muy importante porque, por ejemplo, en el gráfico original tenemos esta medición que llega hasta más o menos 10.000 y si nosotros no lo configuramos esto, nos queda la mayor parte de las mediciones aplastadas contra el eje Y. Entonces es mejor poner para el eje X cuáles son los valores que nos interesan, que acá más o menos están entre 0 y 1000 o nosotros pusimos 700, para que se vea mejor. Siempre va a ser mejor que los datos que queremos graficar ocupen la mayor parte del gráfico, ¿no? Después en esta parte, por ejemplo, como estamos hablando de profundidad, y nosotros tiene más sentido pensar la profundidad hacia abajo, vamos a invertir el eje X, o podríamos cambiarle el signo a la profundidad. Depende de cómo lo queramos hacer, para que se vea cómo los datos van hacia abajo, digamos.
Y en este caso, por ejemplo, le estamos agregando una grilla. Vamos a correrlo para verlo. Le agregamos una grilla que permite que sea más fácil leer. Cuando tenemos datos en esta zona es más fácil seguir esto y entender dónde estamos en Y, por ejemplo, o en X. Acá lo que estamos haciendo es decir cada cuánto tiene que poner las marcas en el eje Y. Tiene que ponerla de 0 a 30. Recuerden que siempre se le resta 1 acá. Así que va de 0 a 30 cada 5 y acá de 0 a 700 cada 100. Y por último podemos incluir una leyenda que lo que hace es tomar todas las labels que nosotros hayamos puesto en esta función u otras. Las agrupa todas acá. Ahora vamos a ver otro gráfico que ya deberían conocer, calculo, el gráfico de barras. En este caso vamos a graficar con Seaborn, vamos a hacer el gráfico de barras con Seaborn y lo vamos a configurar un poco con Matplotlib. Este tipo de gráficos nos sirve particularmente para cuando tenemos una variable numérica con pocos datos y estos datos además que puedan ser agrupados según una o más categorías. O si tenemos muchos datos quizás solamente graficamos el promedio, por ejemplo. Entonces el caso que vamos a usar acá son un conjunto de vigas que tenemos los desplazamientos para distintos casos de carga. Así que vamos a crear un data frame con estos datos. Acá tenemos cada viga, cada caso de carga tiene su desplazamiento. Vamos a usar esta función melt de pandas que básicamente lo que hace es apilar las columnas. Nos trae el título de las columnas para que lo podamos asociar después y lo único que se mantiene constante es la columna viga que se va repitiendo para cada caso de carga. Entonces, teniendo esta información de este modo, lo que podemos hacer es correr esta celda que tiene la función barplot, donde en X indicamos que queremos la columna viga que tenemos acá, en Y el desplazamiento, que es el que teníamos acá, y además le pedimos que nos vaya agrupando por color según el caso de carga. Y después, por ejemplo, le podemos poner, esto lo configuramos con Matplotlib, le podemos poner el título, cuál es la etiqueta en X, en Y, si queremos que tenga una grilla, la leyenda, que es bastante importante para poder identificar, por ejemplo, esta barra azul que es este caso de carga, lo mismo con esta mostaza y así. Así que, como ven, esto nos sirve para agrupar según la viga y según el caso de carga y no tenemos tantos, podríamos tener más, pero digo, en general no son tantos los valores numéricos que tenemos para usar este tipo de gráfico. Ahora vamos a ver el gráfico tipo scatterplot, que es un gráfico donde intervienen en principio dos variables numéricas, como en el gráfico tipo plot, pero no tienen por qué estar ordenadas. También puede intervenir una variable categórica, como vamos a ver ahora en un ratito. En este caso vamos a graficar los datos de un trabajo que hizo un integrante de nuestra cátedra, Manuela Bollero. Lo que tenemos son los desplazamientos medidos bajo un tabique en un conjunto de simulaciones que se hicieron con el software Plaxis de elementos finitos, donde se le dio distintos parámetros de rigidez y de resistencia al suelo y tenemos medido los desplazamientos en este punto fase por fase porque es un proceso constructivo. Entonces el proceso consiste en primero establecer los parámetros del suelo y después correr todas las fases del proceso constructivo con estos parámetros. Entonces obtenemos para cada simulación y para cada fase un desplazamiento que va a ser un punto en nuestro gráfico. Entonces acá ya tenemos importado el dataset. Veamos cómo queda nuestro dataframe que creamos a partir del dataset. Tenemos acá para las primeras filas las fases. Podemos ver el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y y el desplazamiento total resultante de estos desplazamientos. Lo siguiente que se hizo acá fue
renombrar las columnas y se crearon variables donde se filtró la fase 3 y la fase 5 de este proceso constructivo. Esta fase 5 es posterior a la fase 3, ¿no? Entonces, acá tenemos el gráfico con los desplazamientos en milímetros. Podemos ver los desplazamientos en la fase 3 en X, desplazamientos en la fase 5 en Y. Vemos que tiene la misma escala y acá se ve lo que presenta Manuel en su trabajo, que es que a mayor desplazamiento en la fase 3 se pueden esperar mayores desplazamientos en la fase 5 y que la relación entre los desplazamientos en estas fases es aproximadamente lineal. Acá vamos a ver también cómo podemos hacer que intervenga una variable categórica. Acá tenemos los desplazamientos en una viga de una cierta carga. También tenemos la sección de la viga, tenemos una sección de 45 centímetros y una de 50. Vamos a armar un gráfico teniendo en cuenta la carga y el desplazamiento, pero sin tener en cuenta la sección. Vean que tenemos una nube de puntos, pero en cuanto incorporamos la variable categórica a nuestro gráfico, podemos ver que se ve mejor el efecto de la altura de la sección, donde, como sabemos por la teoría de estabilidad 2, a menor altura de nuestra sección tenemos mayores desplazamientos en general y a mayor altura podemos esperar menores desplazamientos. Bueno, ahora vamos a ver el gráfico tipo istplot o histograma, como lo conocemos normalmente, de matplotlib. Este tipo de gráfico lo usamos con variables numéricas, con una sola variable. Lo usamos, por ejemplo, para ver cómo está distribuida y también, una vez que tenemos el gráfico, quizás podemos ver si se asemeja a alguna distribución que conocemos. Quizás nuestra variable puede ser que se asemeje a una normal o una log normal. Eso lo podríamos ver en este tipo de gráficos, en el histograma. También nos sirve, por ejemplo, para ver, acá tenemos los desplazamientos de la fase 3. Si tuviéramos un desplazamiento de 30, por ejemplo, que está muy alejado de todo el resto, lo podríamos ver en el histograma y nos serviría para quizás descartar algunos valores. Así que esa es otra utilidad que tiene el histograma para ver los datos de una determinada variable. Acá, por ejemplo, podemos incorporar también los desplazamientos de la fase 5. Recordemos que cuando estamos graficando más de un conjunto de datos deberíamos incluir las label. Así que pongámosle las etiquetas a los dos gráficos. Y para que aparezcan las etiquetas tenemos que utilizar la leyenda. Así que acá podemos ver los dos gráficos, fase 3 y fase 5, y el cuadrito indicando qué es cada cosa, que es básicamente la leyenda. Y recordemos también que los histogramas tienen como parámetro los bins, que básicamente nos dicen cuál es la cantidad de barras que va a tener nuestro histograma. Esto, si nosotros no lo especificamos, matplotlib lo va a determinar, a ver cuál es la cantidad de barras óptimas de acuerdo a la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Acá también sería interesante que vean que está el parámetro zOrder, que lo que nos dice es cuál es el orden de los gráficos. A mayor zOrder, más arriba está cada gráfico. Entonces, por ejemplo, si le ponemos 2 al de la fase 3 y 1 al de la fase 5, el de la fase 3, va a aparecer por encima del de la fase 5, y esto, si le cambiamos el alfa, que es el nivel de transparencia, al gráfico, lo vamos a poder ver claro cuando lo corramos. Vean que el gráfico de la fase 3 ahora está tapando al de la fase 5. Después acá importamos un dataset de suelos
y lo que vamos a ver ahora es también un histograma que está mucho más prolijo. Vean que acá se hizo un histograma correctamente, donde se indicó cuál es la variable. En el eje Y tenemos la frecuencia. Noten que en el anterior prácticamente no tiene formato. Nosotros incluimos la leyenda. Y tiene un título. Y nada, lo dejamos para que vean cómo formatear mínimamente y correctamente estos gráficos. Bueno, ahora vamos a ver el gráfico tipo Boxplot, que es uno de los gráficos nuevos quizás para algunos. Es un gráfico que se usa para variables numéricas, para una sola variable, y que también puede incorporar, si tenemos en nuestro dataset, podemos incorporar las variables categóricas. Por ejemplo, en este gráfico estamos incorporando la variable suelo, que es una variable categórica, y estamos graficando la resistencia no drenada SU en kilopascales para un relleno, para el suelo postpampeano y para el pampeano. Si nos concentramos particularmente en el gráfico tipo Boxplot, el gráfico tipo Boxplot tiene en el centro la mediana, deja la mitad de los valores por encima, la mitad por debajo. Tenemos el valor Q1, que es la parte de abajo, que deja el 25% de los valores por debajo y el 75% por encima. Y tenemos Q3, que deja 75% de los valores por debajo y 25% por encima. La diferencia entre las dos, que es este segmento, que se conoce como rango intercuartil, nos sirve después para calcular los bigotes. Este bigote inferior, por ejemplo, este valor se determina como Q1 menos una vez y media el rango intercuartil. Y este bigote superior se determina como Q3 más una vez y media el rango intercuartil. Entonces, esos bigotes nos sirven para ver un poco cómo están distribuidos nuestros datos, y también separan los datos, nos dejan ver estos círculos que podrían ser considerados eventualmente outliers, depende de cómo sean nuestros datos, no necesariamente hay que considerarlos outliers, pero bueno, así los considera por lo menos Seaborn, y entonces todos los datos que tenemos por fuera de nuestros bigotes les pone un círculo blanco. Para enriquecer un poco este gráfico se puede agregar sobre el boxplot estos gráficos tipo stripplot, que lo que hacen es sumar todos los puntos que componen nuestro dataset, pero no lo hacen sobre el eje, sino que lo hacen separado para poder ver mejor cuántos puntos tenemos. Y nada, sirve para ver un poco eso, la cantidad de datos que tenemos, cuál es la dispersión que tenemos. Básicamente estamos graficando la misma cosa, pasa que el boxplot concentra la información y este gráfico stripplot nos muestra todos los puntos. Mostrar o no los puntos en el gráfico anterior no es algo que va a estar siempre bien ni siempre mal. Depende de lo que uno quiere mostrar, y si el gráfico no se puede leer bien por mostrar esos puntos con el stripplot, entonces conviene no ponerlo. Pero lo más importante va a ser siempre que el gráfico sea legible. Entonces, en función de eso, uno ve si suma eso que uno está, esa información que uno está poniendo de vuelta de otra manera, por ahí suma en algún sentido, o por ahí no hace el gráfico más difícil de leer y entonces no habría que ponerlo. Ahora vamos a ver el gráfico tipo violin plot, que sigue una idea muy parecida a lo que vimos recién. Este lo vamos a usar también con variables numéricas, de la misma manera que el boxplot, y básicamente lo que hace es generar acá tenemos el violin plot, lo que hace es generar una especie de histograma suavizado en vertical. Imagínense, nosotros generalmente tenemos el histograma que parte de X hacia arriba en Y. Imagínense acá, si tuvieran sobre este eje el histograma saliendo en este sentido. Y lo que hace es suavizar, acá ajusta una función, teniendo en cuenta los topes de las barras. Imagínense que acá tuvieran las barras del histograma. Acá esto es
una función que ajusta en función de los topes de ese histograma. Y una vez que tiene eso, lo espeja respecto de este eje, ¿no? Por eso queda igual de un lado y del otro. Lo que podemos hacer también es que esta función violin_plot nos muestre los puntos con los que está armando el gráfico. Acá los tenemos. La verdad es que esto por ahí no suma tanto, pero es bueno saber que existe. Y lo que podemos hacer también, parecido a lo que hemos visto antes, es sumarle esta función swarmplot, que es muy parecida a la que hemos visto antes, la de stripplot, en donde podemos ver tanto el violin_plot como los puntos, pero que no están apilados, sino que están separados un poco. Y esto podemos ver, por ejemplo, que acá donde tenemos más puntos es donde tiene más densidad el violin_plot. Acá tenemos un poco menos densidad, tenemos varios puntos, pero están un poco más separados sobre este eje, ¿no? No están todos juntos como acá. Entonces, lo que está bueno que vean también es que el violin_plot y el boxplot tienen iguales características. Si se fijan, esta línea gruesa y esta línea fina nos están dando la misma información que nos da el boxplot. Acá tenemos un gráfico donde estamos graficando los mismos datos con boxplot y con violin_plot. Y si se fijan, la línea fina tiene los límites igual que a donde llegan los bigotes del boxplot. Y la línea gruesa tiene su parte superior y su parte inferior, donde tiene su parte superior y su parte inferior el boxplot. Con lo cual, estos gráficos nos están dando más o menos la misma información. Lo que sí tenemos en el violin_plot es un poco más una idea de cómo es la densidad de los datos, ¿no? Sabemos que en esta zona tenemos más densidad y eso quizás es algo que no podemos ver tan simplemente en el boxplot. Fíjense además que este punto blanco, creo que antes no lo mencioné, este punto blanco es donde tenemos la mediana de los datos. Es coincidente con esta línea en el centro de... No necesariamente en el centro, pero que representa la mediana en el boxplot. Por último, tenemos este gráfico, el heatmap, que básicamente lo que hace es, con un número y con un color, decirnos qué tan lineal es la relación entre dos variables. Por ejemplo, la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad en gigapascales. Acá nos dice que la relación entre estas dos variables no es muy lineal. El signo nos dice si la relación fuese lineal, si tiene pendiente positiva o negativa. Este gráfico solamente sirve para variables numéricas. No tiene sentido poner una variable categórica y una variable numérica. Tienen que ser todas variables numéricas. Y sobre la diagonal, que es simplemente la variable consigo misma, siempre va a ser 1 porque estamos poniendo... Bueno, porque obviamente poner dos veces el mismo valor va a dar que existe una linealidad completa, ¿no? Si lo piensan como el primer valor de esta lista con el primer valor de esta lista, el segundo con el segundo y así, tenemos una recta a 45 grados, básicamente. Este gráfico, recuerden siempre que solamente nos habla acerca de si existe una relación lineal. No nos está hablando acerca de si existe otro tipo de relaciones entre las variables que estamos poniendo en este gráfico. Y un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, este gráfico en el cual, si a uno le preguntaran si existe una relación entre X e Y, es evidente que sí existe. Esto es una parábola. La relación entre X e Y es que Y es igual a X al cuadrado. Pero eso no lo podríamos ver, por ejemplo, no lo podríamos captar en un gráfico de este estilo, que solamente nos dice si la relación es lineal. Acá no tenemos una relación lineal, pero claramente estas
variables están relacionadas. Pero bueno, eso no lo vamos a poder ver nunca en un heatmap. Tenemos que graficar las dos variables aparte con un scatterplot, con el gráfico tipo plot que vimos al principio, y ahí vamos a poder ver este tipo de cosas.